buenas tardes. Gracias por la respuesta y ocupar sus lugares de inmediato, casi corriendo. Una disculpa al doctor Álvaro Reyestowski por ubicarlo en su lugar. Ahora lo pusimos un poco al centro de esta mesa porque el libro que van a comentar los doctores Jorge Cortés y Jorge Ocampo es de su autoría. Es un ensayo que tuve suerte de ver un poquito el proceso de escritura. Termino esto como cualquier libro, sumando muchos esfuerzos para empezar la reducción o la presentación para un público lector. Sé que este libro es una investigación mucho más amplia. Le pedimos al autor que por favor nos guardara cierta información y que en esta primera etapa pudiéramos darles a conocer a ustedes los itinerarios sociales del cuerpo. Lo publicamos, les digo orgullosamente, un proyecto independiente que responde al nombre de Cofradía de Coyotes. Una editorial que hemos formado como sociedad civil, un grupo de profesores de distintas universidades. Dentro de ellas voy a mencionar sobre todo a las 3 o 4 que son pilares precisamente de esta línea editorial. Es la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, la Universidad Autónoma del Estado de México, sobre todo el campus de Toluca, la matriz, pero tenemos también apoyos de la Universidad Autónoma de Puebla, la Benemérita, y la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Y no podía ser de otra forma o quedar de lado el campus de la UAM Chimalhuacán y el generoso apoyo del CIESTAM, de la Universidad Autónoma de Chapingo. Un libro no se hace solo. Yo me felicito por haber tenido el privilegio de ver las primeras versiones. Nuestros tirajes son pequeños, es de 1 millar, pero finalmente este millar conseguimos de alguna forma que llegue a sus lectores y los comparten más adelante con ustedes. ¿Qué más puedo decir yo? Que cada título nuevo rinde un tributo a 2 santos de esta mesa, de esta cofradía. Uno de ellos es Netzahualcóyotl, Tlatoani, o Rey Poeta como lo conocemos. Y qué casualidad que en este seminario esté organizado por un grupo de amigos, compañeros, que es el Ateneo de Netzahualcóyotl. Gracias a los maestros. Y qué bueno que el coordinador de este seminario, que es el doctor Álvaro Reyestowski, pues se atreva a presentarlo con ustedes. Está muy emocionado, créanmelo. Y de aquí en adelante, pues nuestra misión es agotar 1000 ejemplares. Y ojalá y ustedes en esta tarde se lleven uno de ellos. Está a un precio muy accesible. Yo hice el cartelito, le puse 100 pesos, el libro costaba un poquito más, pero le dimos golpe bajo al doctor, ¿no? Está a su disposición, aceptamos tarjetas de crédito, la promoción es 2 por 200 o 5 por 500, por favor. Gracias al doctor Jorge Cortés, vamos a pedirle que él nos dé sus primeros comentarios. Esperemos que sean todos como entusiastas de esta obra, que es el primero que hacemos. El doctor Jorge Ocampo ha sido también un paladín de esta edición. Publicar libros de ensayos no es fácil, publicar investigaciones de este tipo, entre filosóficas, históricas, no se abren espacios fácilmente. Y déjenme decirles que es el número 10 de una reciente colección que se llama Pergaminos, de una editorial que justo el 10 de julio cumplió 11 años de labores con 160 títulos diferentes. Afortunadamente, de estos millares que hacemos, todos están fuera de mi casa, si no, no habría más que libros de la Cofradía de Coyotes. Así es que en homenaje a nuestro 11º aniversario, el 10º título de la colección Pergaminos. Por favor, doctor Jorge Cortés, adelante. Me faltó decir a Eduardo que después de que termina su presentación de Cofradía de Coyotes, hay una rúbrica, ¿no? Sí, ¿me permite, maestro? Claro, que además de coyotes, no de un coyote. Bueno, este grupo de amigos de la cofradía tiene un cordial saludo y un lenguaje que es el lenguaje coyotingo, y es la firma de nuestra editorial.
Bien, muy buenas tardes. Bueno, pues en mi caso, enhorabuena Álvaro. Con Álvaro lo conozco desde hace ya muchos años. Álvaro fue uno de mis profesores cuando estaba estudiando la licenciatura. Y en ese camino en el que hemos estado compartiendo cosas, esta dinámica del desarrollo de la lectura, la cuestión de la parte artística y los sueños que hemos compartido en muchos momentos, uno de ellos era precisamente la visión de exponer algunas ideas y que estas ideas se pudiesen plasmar en un libro. Y en este caso es interesante pensarlo así, porque después de un recorrido, yo creo que alrededor de cuántos, 15 años más o menos, de conocerte, Álvaro, siempre ha sido como una fortuna, digamos, de alguna manera en este sentido, del proceso del aprendizaje. Este libro me parece que es el recorrido de todo ese tiempo, y a pesar de que, bueno, ahorita no quiero polemizar en ese sentido, pero sí ha habido disquisiciones muy fuertes en el sentido de decir se haya conmemorado el nacimiento de Marx es un elemento importante y trascendente. Sin embargo, también hay otras voces que también pueden ser escuchadas, también pueden ser esbozadas, y de alguna manera hay una influencia muy determinante en el texto de Álvaro, y que va a decantar en un autor que para muchos es sumamente criticable, pero que me parece que hay un aporte interesante y significativo, que es la figura de Foucault. Entonces, en este sentido, recuerdo que cuando comenzaba a escribir o empezaba a leer algunas cosas, cuando era todavía un estudiante de licenciatura, tenía yo ciertas inquietudes sobre la figura de Foucault, y recuerdo muy bien, está presente también el compañero Daniel, buen amigo también, profesor, y discutíamos un poco sobre la posibilidad de que Foucault fuese parte desde la licenciatura, y esa discusión se generó bastante álgida y llegué inclusive hasta una acción de no como lo que pasó ayer, pero era mi profesor, entonces no podía llegar a sus niveles y me era reprobado, pero fueron situaciones bastante intensas y álgidas, pero que con el recorrido, con el tiempo, el transcurrir el tiempo, y después ya cuando estuvimos en el doctorado, juntos estudiando el doctorado, recuerdo, Álvaro, en este proceso de amalgama de un trabajo epistemológico, de una estructura epistemológica que le garantizara hablar de cuestiones que él estaba tratando de formular, este acercamiento, digamos, a Foucault, pero también a otras formas de repensarlo, no solamente quedarse con la idea primaria que establecía la visión Foucaultiana, sino reorientar muchos de los elementos para hablar del tema que él, en el momento que estaba desarrollando la tesis, y que, bueno, de alguna manera es una extracción, digamos, si queremos decirlo así, de su tesis, llegó a la dinámica de entender cómo demonios comprender estas cuestiones de la corporeidad, que podría ser también un concepto que pareciera de ser demasiado abstracto, y que de pronto en una universidad como Chapingo de pronto también le causaba a mucha gente, y lo digo así de manera muy puntual, que trabajáramos cuestiones más teóricas, ¿no? Que teníamos que trabajar cuestiones que estaban con un referente empírico tácito, ¿no? Es decir, a las comunidades y cosas que todavía seguimos teniendo esas discusiones de pronto con algunos colegas, pero que se nos permitió entrar en esos senderos, y el texto de Álvaro está fundamentado prácticamente en eso. Sí, evidentemente sé de la emoción que tiene Álvaro. Siempre un libro se debe celebrar. Bueno, hay libros que de alguna manera, o que se dicen libros que no deberían celebrarse jamás, pero libros como este, por lo menos entender un plano de una propuesta, lo platicamos en algún momento. Hay mucha gente que lo que hace es repetir lo que dicen los autores o retomar ideas y solamente de manera dogmática recurrir a esos elementos o fragmentos de las disquisiciones de algunos otros, sin tratar de arriesgarse un poco y exponer una propuesta que, aunque sea demasiado sucinta, puede ser inclusive a veces provocadora, y en este caso me parece que el texto de Álvaro está en esa tesitura. Me parece que es un libro que nos permite repensar muchas cosas, que nos permite también reorientar otras, y que tomar elementos que tienen que ver con esta cuestión de
la corporeidad, que es lo que trabaja Álvaro, la cuestión de la biopolítica y la bioresistencia, y cuestiones que tienen que ver con elementos de ese tipo, que pueden ser discutibles o no, pero que es un referente que tendría que ser contemplado realmente. En este sentido, yo no voy a hacer una descripción esquemática porque eso le va a corresponder al doctor Ocampo, pero sí en esta visión más, digamos, de descripción del origen o de la genealogía del texto, vamos a encontrar elementos que tienen que ver con este precepto que también está muy enfático en Marx, el concepto de libertad. Es un elemento importante en la visión de Marx, es el poder de la libertad. Entonces, la conformación de estas disquisiciones concernientes al ámbito de la libertad pareciera, si de pronto no tiene una formación a veces filosófica o sociológica, de pronto como que la gente podría perderse un poco, pero la prosa de Álvaro me parece, siempre me ha parecido significativa. Yo de pronto le digo a él, es que es impresionante cómo demonios te sientas a escribir y de pronto pueden salir 10 cuartillas en un momento determinado, cuando a algunos de nosotros nos cuesta un horror ya por lo menos pensar la idea, luego empezar a trazar las ideas y generar un problema inclusive emocional, existenciario, cuando uno está escribiendo. Entonces, maldita sea, todo esto no era como yo pensaba, y te regresas y vas por café o regresas, te vas a comprar algo y sigues con él, no puedo escribir ni siquiera 2 líneas. Entonces Álvaro es un escritor prolífico, aunque le había trabajado más la parte de la literatura, que de pronto lo habíamos discutido también, pero en este caso el desarrollo del texto tiene una estructura que psicológicamente me parece interesante. Hay un bagaje, digamos, teórico y un método de citación bastante significativo y muy puntual, que está fundamentado desde una conformación de la categoría, por ejemplo, que es la corporeidad, ¿no?, que hace un análisis concerniente a eso, y que de alguna manera del referente puntual, ahí sí hay una especie de arquitectónica en tu trabajo, que tiene que ver con los orígenes de los conceptos, en el caso, por ejemplo, de la Grecia antigua, cómo se van consolidando, cómo se van construyendo, y la conformación de estos procesos donde la corporeidad está en función de esta dinámica de entender el plano inclusive existencial, ¿no? Y estas discusiones que teníamos con respecto a la cuestión de las subjetividades, si eran importantes o trascendentales o no, la encontramos en el texto de Álvaro. Las categorías de biopolítica, biopoder, microfísica del poder y cosas como estas, que son obviamente categorías muy puntuales de Michel Foucault, que son desmenuzadas de tal manera que son entendibles. Es decir, tiene razón de pronto el doctor Donel y demonios, los franceses tienen un problema porque su escritura es demasiado, inclusive hasta literaria, y de pronto pareciera que se contradicen, pero en este caso algo lo que hacer es tratar de irlo llevando por un sendero un poco más amable, más afable, y entender las categorías son mucho más afortunadas en ese sentido. Y la cuestión de lo que tiene que ver con los espacios de poder y la conformación de los procesos, hay una categoría que Álvaro desde hace muchos años está trabajando, que tiene que ver con estos elementos que tienen que ver con el miedo, con el riesgo y cuestiones así, que de pronto nos llevan para muchos teóricos pudiese parecer que la cuestión del miedo, la cuestión del terror y elementos como estos son elementos que van a generar un proceso de sometimiento y control de la sociedad. Sin embargo, son elementos que pudiesen generar un proceso de repensar la vida, repensar la dinámica, y también un proceso de sublevación, en el mejor de los casos, emancipación. Y bueno, en el sentido de ya la última parte de la obra, tiene que ver con esto que citaba hace un rato, por eso inclusive su pregunta me parece que era pertinente, en el sentido de la cuestión del dolor, la cuestión del sentido de la violencia, y la dinámica que tiene que ver con estos elementos de la geopolítica ambiental que hemos trabajado ayer de manera muy puntual, y hacia dónde vamos. Pues aquí encontramos elementos donde nos van a permitir entender una visión global de cómo estamos estructurando el mundo y cómo debemos pensar el mundo también desde la particularidad. Por eso me parece que el texto está muy bien armado en el sentido de pasar de un plano, obviamente, de lo general y luego a lo particular, y luego tener un plano muy dialéctico para entender la dinámica de las relaciones sociales. Bueno, yo lo dejo en ese plano, porque les comento que Jorge Cayo hará el comentario ya más puntual referente a esto,
Pero lo quise plantear en ese sentido porque me parece que sí es un texto que ha sido con mucho esfuerzo. Es decir, la cuestión de los apoyos, la dinámica que tiene que ver con el ámbito académico ha sido un trabajo muy difícil, desde estar en algunas comunidades trabajando a las 12 o 1 de la mañana, en algunas comunidades en la cuestión del fomento de la cultura, y estar armando seminarios desde hace mucho tiempo, trabajar en toda esta dinámica de la promoción de la cultura, hacer un trabajo arduo, y también el trabajo que tiene que ver con el ámbito de la escritura, y también la rigurosidad con la que de alguna manera fui formado también por parte de Álvaro y algunos otros mis profesores. Me parece que es el recuento de todo ese trabajo. Y enhorabuena, Álvaro, y espero que también cuando ya esté leyendo el texto les dé la misma emoción que me da a mí la presentación del texto y también la lectura del texto. Te agradezco mucho. Uno pensaría que Álvaro es un maestro, un académico, un promotor de la cultura, pero bueno, antes que otra cosa es un ingeniero agrónomo, aunque cueste trabajo inclusive para él comprenderse así, pero él es un ingeniero agrónomo formado en la Universidad Autónoma de Chapingo, pero además de ingeniero agrónomo, sociólogo rural. Entonces ese es su grado, ¿no? Cualquier cosa que signifique eso, ¿no? Pero además de todo lo que señala Jorge Cortés, Álvaro es dramaturgo, hace obras de teatro, es músico, desastre, sí, toda la escenografía en su máquina, pues. De verdad, así es cierto. Y digamos, de pronto uno descubre a Álvaro en múltiples aspectos, múltiples facetas, como debe de ser cualquier cuestión humana plena. Y yo creo que eso es esa actitud, no les digo de gratis todas sus actividades, o parte de todas sus actividades, sino para entender por qué llega esta visión del cuerpo, que además, bueno, yo pienso que tiene 2 o 3 preocupaciones fundamentales en su pensamiento, que lo hacen irse refiriendo a estas cosas. En los años 60 se desarrolló en África una profunda revolución, la revolución africana, con múltiples variantes. Uno de los teóricos de la revolución africana, sin lugar a dudas, es Frantz Fanon, fue Frantz Fanon. Y Fanon tiene un libro que se llama Sociología de una revolución. Él hace la sociología de la revolución de toda África, pero fundamentalmente del modelo de Argelia. Y en Argelia explica cómo, en uno de los pasajes, en uno de los capítulos de este libro de Sociología de una revolución, hace el pasaje de la miliciana que se enfrenta a la situación de confrontación entre los argelinos y los franceses y el ejército colonial, y entonces decide integrarse al Frente de Liberación Nacional. Pero para integrarse al Frente de Liberación Nacional como miliciana se necesita quitar el velo, el chador, pues, ¿no? Toda la túnica esa negra con la que se cubre el cuerpo, las mujeres musulmanas, y se pone el uniforme de miliciana, es decir, pantalón verde olivo, la camisa verde olivo, no trae velo y se comporta. Y lo más interesante de esto es de que así se llama el texto de Fanon, se llama La miliciana se quita el velo, pues, ¿no? De tal manera que descubre su cuerpo, pero a diferencia de otros momentos en los que eso sería todo un pecado, aquí no solamente es reconocida por sus compañeros, sino estimulada, apreciada, protegida, ¿sí? Y esto me da preámbulo para ver cómo a partir de descubrir el cuerpo uno puede generar un proceso revolucionario. Y generalmente nosotros, estudiosos de las ciencias sociales, generalmente recurrimos al análisis de las clases, de los sectores, de las tendencias, de los procesos, las actividades productivas, etcétera, para hacer nuestros análisis, pero hay aspectos que, por lo evidente, se presentan como invisibles. O sea, parecería que no existen, pues, ¿no? Esa paradoja es increíble porque es igual que otras muchas paradojas, así se presentan, pues, ¿no? Increíble cómo puede pasar esas cosas.
Y de esa manera los escenarios generalmente que nosotros trabajamos son las comunidades, las instituciones, las naciones, el poder público, el desarrollo del pensamiento, la explotación, etc. Pero de pronto encontramos que tenemos que reconocer al cuerpo humano, como un espacio de análisis. Y entonces entramos en una dimensión novedosa que, si bien se ha estudiado en diferentes disciplinas y ciencias, la medicina, la psicología, la biología, etc., poco se ha interesado las ciencias sociales en estudiarlo y estudiarlo de manera rigurosa. Porque comprender al cuerpo humano como espacio de análisis es incorporarlo como un escenario de disputas, de relaciones de poder y de procesos de resistencia y de liberación desde el cuerpo humano, desde cada uno de nuestros cuerpos humanos. Y es que cuando se nos ha detenido, aparentemente se ha detenido la construcción de otra alternativa de mundo, donde, por ejemplo, se derrotó al socialismo real, ¿no? Y con esa destrucción del socialismo real uno dice, bueno, sí, pero eso no era socialismo. Pues no habrá sido el socialismo que uno esperaba, pero nos dolió. Porque sobre todo la destrucción del socialismo real no se dio a la izquierda, sino se dio a la derecha. Y entonces, prácticamente, pues inclusive algunos compañeros lamentaron profundamente esta derrota aparente o esta derrota real. Pero esta derrota parecería como que detiene la construcción de la alternativa del mundo, y digo aparentemente porque al mismo tiempo que se produce esa derrota aparecen otros escenarios de resistencia con otros protagonistas. Uno de ellos, por ejemplo, las mujeres emergen y se instalan en el escenario y no se van a quitar de ahí. Los otros son los campesinos, y junto con los campesinos los indígenas. Los otros son el movimiento gay, pues no, la reivindicación de las otras sexualidades. Los jóvenes, y junto a los jóvenes los estudiantes. El 68, que no es solamente el año de 1968, sino podemos recorrerlo hasta los enfrentamientos de los jóvenes estudiantes chinos en la plaza de Tiananmen. Los negros, los chicanos, los árabes, las nacionalidades se empiezan a insertar en un mosaico múltiple de resistencias y de movimientos que merecen ser estudiados. Y sin embargo, cuando uno lo aprecia así, dice uno, bueno, ¿y dónde quedó nuestra clase obrera como protagonista fundamental de la transformación? Y decimos, bueno, la clase obrera sigue siendo clase obrera. La clase obrera va al paraíso, pero no va sola ahora. ¿Y qué nos queda cuando nosotros aparentemente hemos sido derrotados y tenemos que ir replegando, y aunque aparezcan otras expresiones, digamos, se van construyendo otros escenarios de lucha y de disputa, de pronto parece como que no tenemos alternativa? Y la alternativa, ese aparente sinsentido que se impone, cuando parece que ya nada tiene esperanza, cuando no hay referentes a los cuales asirse, cuando todo se ha desdibujado, y la revolución que parecía tan inmediata, ¿no?, en los años 60, en los años 70, pues la revolución nomás era cosa de, ya casi estamos a punto de hacer la transformación mundial, y de pronto todo eso teníamos aparentemente, y digo siempre aparentemente, se perdió. Teníamos a los compañeros, dirían los anarquistas, teníamos a los camaradas, dirían los comunistas. Ahora se pretende que la única compañía sea el mercado, las relaciones comerciales, el negocio, la ganancia, el pago, que no debe de ser al contado, sino debe ser con tarjeta de crédito, porque si no, no tiene uno credibilidad, ¿sí? O sea, no es lo mismo pagar al contado, paga al contado porque no tiene capacidad de crédito, no tiene personalidad confiable. ¿Y qué nos queda después de toda esta situación? Pues finalmente lo que nos queda es nuestro cuerpo, nosotros mismos, nuestra individualidad. Algunos podemos decir que ese recurso es ha sido una salida ilusoria, pero cuando miles, millones a nivel de todo el mundo asumen la condición de que desde el cuerpo es posible desarrollar formas de resistencia y de acción, entonces las cosas necesitan pensarse de otra manera.
¿Y dónde se expresa esa dimensión de recuperación del cuerpo como dimensión de la lucha? Pues, por ejemplo, hay cuestiones muy evidentes, los tatuajes, ¿no? Los tatuajes es muy raro encontrar gente que no traiga tatuado, ¿no? Salvo algunos que nos resistimos a lastimar nuestro cuerpo, o esos que se ponen los piercing, ¿no? Sí, ¿no? Las cosas así, la verdad que a mí luego hasta me aterran, ¿no? Cuando miras y se hace bien, ¿no? Sí, no, guáchala, ¿no? Sí, pero los tatuajes es una cuestión no solamente de moda, es más que una moda. Es una cosa que atraviesa diferentes sectores sociales y siempre va referido a la cosa de cómo quiero lucir mi cuerpo. Los peinados, ahora los peinados son más elaborados los de los muchachos que los de las muchachas, ¿no? O sea, están más elaborados, ¿no? Las muchachas siguen peinando como siempre, pero los muchachos hacen verdaderas esculturas y obras de arte. Los colores del pelo, los vestidos, y entonces la ilusión ha desplazado otras realidades y nos encontramos con el cuerpo, y esa es la osadía de Álvaro, de llevarnos a comprender el cuerpo humano como una nueva geografía, y lo digo de manera intencionada, la geografía, es decir, relieves, topografías, límites, deslindes de tierras, etcétera. Todo esto, lo que se puede establecer en una geografía, ahí están en el análisis de Álvaro. En esos recorridos que él llama sugerentemente itinerarios, pero que si lo entendemos bien y no solo lo dejamos ahí, bien podría llevarnos al erotismo y eludir a la pornografía. Esa es la dimensión donde se expresan los conflictos sociales, donde están insertos los conflictos sociales, donde encarnan los conflictos sociales, las relaciones del poder y el dominio. Y ahí, con sorpresa para el lector, cuando uno lee el libro, bueno, de pronto Álvaro nos va descubriendo resortes invisibles. Uno no pensaría que tantas cosas representa un cuerpo, con los cuales el cuerpo humano es domesticado, y eso significa la subordinación total, corporal y psicológica de los individuos, y de esa manera, nos diría Álvaro, estamos perdidos. Y entonces la estrategia de liberación nos va llevando de la mano, nos indica que desde hace décadas o desde siempre, el cuerpo humano, para atravesar con dolor y sufrimiento ese territorio simbólico, tiene que recuperar la identidad de cada uno de nosotros. Cuando se instala la rebeldía desde nuestro cuerpo, haciendo las cosas que no se deben de hacer, pero que se hacen desde nuestro cuerpo, y establecerlo como un espacio de recuperación de nuestra autonomía y de nuestra liberación, con ello tenemos establecidos caminos, rutas, itinerarios, como nos sigue diciendo Álvaro, para proseguir esa construcción para otro mundo que también es posible. Y de ahí a socializar la liberación del cuerpo, a presentar la liberación del cuerpo como un proceso de socialización del cuerpo, es donde se representa la recuperación del cuerpo como una nueva humanidad. Esa es la sugerencia de la lectura del libro, y como todo presentador debe hacer, los invito a que hagan esa aventura de leer a Álvaro Reyes Toski en el libro de los itinerarios del cuerpo, ese análisis social, y recrearse, deleitarse con una lectura que, además de sugerente, es emotiva porque toca nuestra propia sensibilidad, toca nuestros propios cuerpos. Muchas gracias. Concluye precisamente en voz del autor, y posteriormente, si alguien de ustedes tiene algún comentario, reclamo, pregunta, con mucho gusto la atenderé. Por favor, Álvaro. Bueno, pues siempre es agradable festejar el producto de muchas cavilaciones, de muchas lecturas, de muchas contradicciones, de muchas decepciones, y por supuesto de muchos encuentros. Y qué mejor hacerlo con los amigos. Gracias por estarme acompañando en este momento, por supuesto a todos ustedes que han dedicado un tiempo a este seminario y ahora a este espacio. Y bueno, quizá a lo mejor
ya Jorge Cortés hizo la parte de la genealogía de esto. En efecto, esto es producto del trabajo de la tesis doctoral, que me llevó necesariamente a replantearme un montón de nuevas problemáticas en torno precisamente a los problemas de la subjetividad y del poder. Yo creo que detrás de todo proceso de construcción social existe una dinámica de poder que no debe ser soslayada, pero que también tiene que ser ubicada en los espacios donde éste se da, y precisamente nuestro cuerpo es uno de esos espacios vitales donde el poder se escribe, donde el poder se reproduce y donde el poder se transmite. Entonces, esto fue una de las cosas que encontré en el proceso de investigación doctoral. Y después de ahí, después de haber concluido la parte administrativa del proceso doctoral, siempre te quedas con la idea de que eso que hiciste, ese trabajo, esa reflexión, esos descubrimientos, tienen que ser reelaborados, porque la realidad se reelabora constantemente, tanto en sí misma como en los ojos del que la mira. Y entonces, en algún momento, decidí, junto con, por supuesto, algunos amigos, lanzarme a la aventura de tratar de reescribir la tesis del doctorado para hacerla un poco más accesible y, por supuesto, dejar, digamos, las premisas que fundan este texto. Las premisas son realmente muy sencillas. A veces uno lo complejiza con ciertos lenguajes, ¿no? Y el capitulado, y bueno, la estructura protocolaria de un texto, pero en realidad son tres cosas básicas. La primera, bueno, Jorge Ocampo ya nos hizo también un recorrido muy interesante acerca de esto que es su lectura acerca de este libro, ¿no? Las premisas son básicas. Dice Zizek que hoy creemos que estamos libres, pero creemos que somos libres porque no tenemos un lenguaje para no decir nuestra libertad. Y a mí esa expresión de Zizek me pareció reveladora en muchos sentidos, porque en efecto, en una sociedad democrática, en una sociedad donde el Estado y el mercado se conjugan para darnos a entender que tenemos la libertad de elección política, de elección de alguna mercancía, de la elección de algún tipo de estilo de vida, en este mundo de elecciones resulta que solamente podemos elegir aquello que está en el horizonte de lo consumible, en el horizonte de lo que se nos ofrece. Y esto es precisamente la dinámica de la dominación contemporánea, la invisibilidad de tu incapacidad de elegir más allá de los estándares de la elección que el Estado, que el mercado te colocan en tu mirada. Para poder tener esta capacidad de elección, requerimos de los principales dispositivos que este mercado, que este sistema que hoy estamos viviendo ha institucionalizado, y que no es exactamente ni la credencial de lector ni el dinero, sino el acceso. Necesitamos, este sistema te exige tener acceso a este paraíso de opciones, y ese acceso, ese dispositivo del acceso es lo que Paula Sivile le llama el tecno-apartheid. Es decir, si tienes la posibilidad de accesar al mercado a través de una tarjeta de crédito, a través de un password de internet, a través de una cuenta de Facebook, ¿sí? Entonces entras a la dinámica del mercado y entras a los paraísos del relumbrón, del placer, del deseo. Pero si no lo tienes, es decir, si dentro de tu dinámica de existencia no te incorporas a ese paraíso mediático, eres excluido por la tecnología, eres excluido por el dispositivo, eres excluido del sistema. Y entonces la dinámica
de existir hoy pasa necesariamente por la dinámica del acceso, de la lógica del acceso. Por eso hay todavía, y es impresionante y alarmante, que haya personas que se depriman porque no tienen suficientes likes en su muro de Facebook, ¿no? Y es realmente una cuestión de una revelación, la revelación subjetiva de que no existes para este mundo, que tampoco le interesa que existas, le interesa solamente que accedas. Y bien, estos descubrimientos en torno a lo que es la subjetividad nos llevan necesariamente a la segunda premisa. La primera premisa es que no somos libres porque no tenemos la capacidad de enunciar nuestra no libertad. Y entonces tendríamos que empezar a construir un lenguaje que nos permita entendernos como sujetos no libres, pero también como sujetos que tienen la posibilidad de la libertad en la reconstrucción de lo que es la dinámica social, la dinámica subjetiva, la dinámica cotidiana. La segunda premisa de este texto, yo dije que son tres, es que es cierto, tenemos este problema en términos de la construcción de la libertad, pero existen posibilidades. Es decir, no es cierto que estemos perdidos, no es cierto que estemos condenados a la esclavitud invisible de este sistema. Existe la posibilidad de reconstituir la libertad a partir precisamente de esa estructura orgánica, cultural, psicológica, simbólica que es nuestro cuerpo. Y en el texto, para que no cayera esto en una cuestión enteramente especulativa, me di a la tarea de buscar en algunos movimientos sociales contemporáneos precisamente la posibilidad de entender desde otro modo la libertad. Y bueno, hago una descripción del movimiento precisamente de las mujeres en el 2018, marzo pasado, donde se estableció la dinámica se jugó más bien con el concepto de la sororidad como el acompañamiento, ese acompañamiento de mujeres frente a la dinámica violenta de un mercado que ve a las mujeres en términos de órganos, en términos de sexos, en términos de vaginas, en términos de placer masculino, en un mercado altamente cosificado y altamente extendido, y que además está ampliamente legitimado. Cada vez que nos incorporamos a la internet y buscamos una página o encontramos una página pornográfica, se empiezan los imaginarios masturbatorios, pero ese imaginario masturbatorio está directamente vinculado con la esclavitud, con esa soledad que las mujeres hoy tienen frente a un régimen que las ve simplemente como mercancías. Pero eso no solamente es propio de las mujeres, los hombres también están sometidos a una dinámica donde su cuerpo, su imaginario, entran exclusivamente a la dinámica del placer, del deseo, pero también del miedo. En algún momento le decían a mis alumnos que aquel que se mete a Facebook y desde ahí protagoniza el mundo es una persona que tiene mucho miedo al acompañamiento, miedo al otro, pero decía Levinas que la ética del otro siempre implica necesariamente la conciencia de ti mismo, ¿no? Y en ese encuentro cara a cara, por supuesto que el Facebook y todos los sistemas hoy de comunicación a través de las redes nos obstaculizan, nos quitan el cara a cara, y precisamente la imposibilidad de ver la cara del otro, de verte reflejado en el otro, de ser el otro, es una destrucción de las éticas colectivas, y la destrucción de la ética colectiva es el primer golpe a la posibilidad de la transformación, de la revolución, del cambio. Entonces, esta es la siguiente situación. Y la tercera premisa es muy sencilla.
y que está vinculada con lo que acabo de decir. Tenemos posibilidad de resistir. Si no nos diéramos el atrevimiento a pensar la resistencia, entonces sí estaríamos condenados a reproducir, tanto en la dinámica económica, como en la dinámica política, como en la dinámica intersubjetiva, como en la dinámica simbólica, un sistema que nos ha engañado, haciéndonos creer que es global, que es mundial y que además es inevitable. Franz Kellerner, allá por los 90, decía que uno de los grandes problemas del discurso del capitalismo contemporáneo es que se presentaba como una sociedad sin alternativas. La ruptura de la alternativa, la clausura de la alternativa, por supuesto, es la apertura de toda opresión y de toda cárcel, sea real o sea simbólica o sea imaginaria. Y entonces en este texto juego con esas tres premisas. Y para jugar con esas tres premisas, bueno, pues tenemos que hacer en efecto un recorrido que me ha llevado, y desde ayer le han estado aventando a Foucault de manera impresionante, y yo tendría que decir que si alguien me ha permitido pensar el problema del cuerpo, ha sido precisamente Michel Foucault. ¿Sí? Pero no solamente Michel Foucault, sino también Agamben, que es Foucaultiano, que es Paul Beyne, que es Foucaultiano, pero también de Bembe, que no es Foucaultiano, pero que a partir del concepto de biopolítica genera el otro concepto antagónico, que es el de necropolítica. Foucault decía que la biopolítica es esa acción que realizan los estados para controlar las poblaciones a partir de principios vitales. Bembe, que a mí me gusta mucho más esta expresión de Bembe que la de Foucault, establece que no es el Estado no administra la vida, sino que gestiona la muerte, y más en este sistema donde lo que parece prevalecer es precisamente la dinámica del exterminio, y el exterminio va directamente sobre el cuerpo, sobre nuestra subjetividad y sobre nuestra capacidad de imaginar otras formas de ser, otras formas de estar, otras estructuras éticas y, por supuesto, otra forma de vivir nuestro propio cuerpo. Es nuestro cuerpo, precisamente, el tuyo, el mío, el que tocas, el que seduces, el que respiras, el que palpas. ¿Sí? Ese es, digámoslo así, esa unidad fundamental desde la cual tendríamos que repensar la libertad como esta probabilidad de ser, como esta probabilidad de constituir precisamente el germen de la revolución, el germen de la conciencia, porque la conciencia, en efecto, te permite entenderte a ti, pero permite entenderte como un cuerpo entre otros cuerpos. Y entonces tendríamos que reflexionar precisamente desde este aspecto de la corporeidad el gran problema de la libertad. Esta es la sugerencia que hago. Entre otras cosas que ahí voy construyendo, sería difícil tratar de estructurar, pero digamos que estas son las cosas que reflexiona este libro. Y bueno, pues quizá yo soy más interesado no solamente en que lo lean. Mi Facebook está abierto, estoy en la dinámica del acceso, por supuesto. Claro. Pero, digo, mi Facebook está abierto precisamente, qué miedo que tan profundo, para recibir de ustedes las críticas, porque hay que destruir también las ideas, ¿no? Hay que remoler la idea, hay que deglutirla, hay que rumiarla para que en efecto pueda generar conciencia. Si no podemos construir un imaginario donde el otro esté, donde nuestro cuerpo esté y donde el cuerpo del otro esté,
creo que entonces sí no tendríamos posibilidades de ser. Y bueno, esta es la dinámica. Ya no quiero abusar de su tiempo y de su paciencia. Muchas gracias.